nosotros, por facilidad, ¿no? Por facilitar, asumimos una cimentación de 40 por 40, un cimiento corrido, o 60 por 60. Sin embargo, este cimiento corrido está, debe de ser calculado, y estas dimensiones de cimiento corrido deben de ser calculadas previamente, ¿no? En el análisis estructural, según el tipo de terreno que tengamos, ¿no? Ya que en nuestro diseño estructural no consideramos lo que es cimientos corridos. En el diseño estructural consideramos columnas, vigas y nada más, pues columnas y vigas, y las losas aligeradas. A las zapatas las calculamos una vez que tengamos la carga que va a ser distribuida en cada una de las zapatas consideradas. Tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Al momento de realizar nuestros diseños, ya que si por decir nosotros cimentamos o tenemos una zapata suelta o con relleno, aparte de considerar una zapata profunda, en la cual debemos de cimentar llegando a un terreno estable, también tenemos que considerar, quizás para reforzar y para evitar que se produzcan deslizamientos irregulares en las zapatas, tenemos que considerar las vigas de cimentación, ¿no? ¿Para qué? Para que todas nuestras zapatas actúen en conjunto, ¿no? Y que no solamente una zapata puede ser afectada, sino que todas las zapatas en conjunto trabajen como un solo elemento. Creo que... Bien, habíamos visto esta fórmula. Tenemos también lo que son los factores de capacidad de carga, el N sub Q, N sub C y N sub gamma, que son coeficientes adimensionales que están en función del ángulo de fricción interno, ¿no? Aquí tenemos a los ajustes para ángulos de fricción interna. En el caso de Tersaghi no consideran ajustes. Tenemos factor de capacidad de carga, phi. Por lo general, los ángulos de fricción interna varían entre 20 y 30 grados, ¿no? Y también tenemos, según, si por decir tenemos 28 grados como ángulo de fricción interna, y aquí en esta tabla encontramos el N sub C, N sub Q, N sub gamma, y ya no necesitamos estar operando en las fórmulas que nos han dado. Estos ajustes de ángulo de fricción interna los considera Hansen, Meyerhoff y Bessel. Ahora vamos a ver las ecuaciones. Esta es la misma tabla, un poco más agrandada, para que puedan ver. La teoría de Tersaghi ha establecido que nuestra presión máxima va a estar dada por esta ecuación. La primera, el primer producto está en función de la cohesión, el segundo está en función del esfuerzo efectivo al nivel del fondo de cimentación, y la tercera está en función del peso específico del suelo, ¿no? Y aquí esta fórmula vamos a usarla para zapatas cuadradas, zapatas rectangulares, para zapatas circulares, ¿no? La anterior solamente vamos a usar para cimentaciones continuas, ¿no? O cimentaciones en franja, como son cimientos corridos, por ejemplo. Dentro de nuestras ecuaciones estamos considerando factores de forma, factores de profundidad, factores de inclinación de carga y los factores de capacidad de carga. Digamos esos 4 tipos, ¿no? Los factores de forma la vamos a calcular con esta tabla, ¿no? El F sub C S, el F sub Q S, el F sub gamma S. Los factores de profundidad también tenemos aquí con cuáles de los factores, qué factores de profundidad vamos a trabajar, ¿no? Tenemos dos condiciones. La profundidad de desplante entre B es menor o igual a 1,
si la profundidad de desplante entre B es mayor a 1, ¿no? Tenemos que verificar para poder usar las ecuaciones. Y tenemos los factores de inclinación de carga. Esto siempre y cuando nuestra carga esté inclinada, ¿no? Que nuestra zapata, o sea, que nuestra carga aplicada a la zapata no sea perpendicular. La capacidad de carga última neta va a ser igual a la carga última menos Q, que viene a ser la carga actuante, ¿no? La sobrecarga efectiva. Tenemos tres casos para lo que es capacidad de carga por posición del nivel del agua, del nivel freático de agua. Aquí al lado izquierdo tenemos una figura de una zapata en la cual tenemos un nivel freático, ¿no? Tenemos dos niveles freáticos, ¿no? Para el caso 1, estamos considerando que nuestro nivel freático está de nuestra profundidad de desplante hacia el nivel de terreno normal, ¿no? Está en ese rango. Aquí nos dice si el nivel del agua se localiza de modo que se cumpla esto. 0 es menor o igual al D sub 1. Y esto podemos hallar porque nos van a decir a qué distancia se encuentra nuestro nivel freático del agua, ¿no? Entonces nuestro D sub 1 es desde ahí, desde el nivel freático hacia la superficie del terreno. Menor o igual al D sub F. Entonces el Q, que viene a ser la sobrecarga efectiva, va a ser igual al D sub 1 por el peso específico del terreno más el D sub 2 por el peso específico saturado menos el peso específico del agua. Entonces nuestra carga neta admisible para el caso 1 va a ser igual a la carga última menos la sobrecarga efectiva entre el factor de seguridad. Los factores de seguridad por lo general son 3, ¿no? O sea, son igual a 3 los factores de seguridad. También el valor del peso específico se tiene que ser reemplazado por el peso específico prima, que es igual al peso específico saturado menos el peso específico del agua. Tenemos el segundo caso, en el que el nivel del agua se localiza de modo que 0 es menor o igual a D, menor o igual a B, ¿no? Aquí el D va a ser igual de nuestra profundidad de desplante hacia nuestro nivel del agua freático. Bien. Cuando se cumple este enunciado, entonces vamos a usar esta fórmula, que Q es igual al peso específico por la profundidad de desplante. El factor del peso específico en el último de las ecuaciones de capacidad de carga debe ser reemplazado por este de acá. El peso específico, con la rayita arriba, es igual al peso específico prima más el D entre B, que ya deberíamos de tenerlo calculado, por el peso específico menos el peso específico prima. El peso específico prima es igual al peso específico saturado menos el peso específico del agua. Las modificaciones se basan en que la suposición no existe la fuerza de infiltración en el suelo, de que no hay fuerza de infiltración en el suelo. Y en el caso 3 es cuando el nivel de agua está localizado de modo que el D es mayor o igual a B. O sea que nuestro D sea mayor o igual al ancho de la zapata, ¿no? Entonces el agua no va a tener el efecto sobre la capacidad de carga última. En ese caso vamos a usar nuestras ecuaciones que no sean modificadas por la posición del nivel freático, ¿no? Que viene a ser las ecuaciones del caso 1, caso 2 no se usa, ¿no? Luego tenemos los factores de seguridad. El factor de seguridad, como les dije, por lo general se trabaja con factor de seguridad 3. Está en función de la capacidad admisible y la carga última, que viene a ser la carga aplicada al terreno, o a la carga aplicada a la zapata, entre el factor de seguridad. La carga neta admisible es igual a la carga última menos Q entre F sub S, el factor de seguridad. Tenemos diversas teorías
Ustedes en las bibliografías, si se ponen a revisar, pueden encontrar de Skempton, Meyerhoff, vamos a ver Basic. Tenemos infinidad de teorías para el cálculo de capacidad de cargas. Sin embargo, se usa por lo general en los estudios de mecánica de suelos, se usa la capacidad de carga de Terzaghi, las fórmulas de Terzaghi. La ecuación de Meyerhoff. Ya hemos visto lo que son ecuaciones de Terzaghi. Aquí tenemos las ecuaciones de Meyerhoff. En el caso de la carga última, en el caso de carga vertical, ¿no? Aquí no tenemos una carga inclinada, ¿no? Se usa la primera fórmula. Para el caso de carga inclinada se usa la segunda, en la cual ya se incluyen los factores de inclinación de carga. En cambio, en la primera, el caso de carga vertical, no están incluidos los factores de carga inclinada, ¿no? Entonces eso hay que tener en claro. ¿Cómo hallamos nuestros factores de capacidad de carga? Primero tenemos que ver los coeficientes. Primero la cohesión nos van a dar como dato, la carga también, el peso específico del terreno también nos tienen que dar como dato. Los otros factores sí tenemos que calcular según estas fórmulas. Tenemos el n sub q, el n sub c y el n sub gamma, ¿no? Entonces solamente se aplica estas fórmulas. El n sub q es igual a e elevado a la pi por la tangente de phi. ¿Qué viene a ser phi? El ángulo de fricción. Por la tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción entre 12, ¿no? El n sub c va a ser igual al n sub q menos 1 por la tangente, por la cotangente del ángulo de fricción. Luego tenemos el n sub gamma, que es igual a n menos 1 por la tangente de 1.4 phi, que viene a ser el ángulo de fricción. Tenemos también los factores de forma. El S sub C, el S sub Q, aquí tenemos, ¿no? Aquí S sub C, S sub Q, el S sub gamma. Entonces, ¿cómo calculamos estos factores de forma? Con esto, ¿no? Con estas ecuaciones. Para cualquier valor del ángulo de fricción, usamos este. Para un ángulo de fricción mayor a 10, usamos este. Para un ángulo de fricción igual a 0, usamos este, ¿no? Si nos dicen que phi o el ángulo de fricción es igual a 0, entonces S sub Q y el S sub gamma es igual a 1. Ya toca. Más rápido. Factores de profundidad, aquí tenemos, ¿no? El D sub C, el D sub Q y el D sub gamma. Entonces calculamos también con estas fórmulas, ¿no? El D sub C, D sub Q y D sub gamma, que está en función de los valores del ángulo de fricción, ¿no? Para cualquier valor del ángulo de fricción, el D sub C, ahí nos da la fórmula. El D sub Q para el ángulo de fricción mayor a 10 y para el ángulo de fricción igual a 0, la última fórmula, ¿no? El D sub Q. Tenemos también factor de inclinación de carga, como les digo, siempre y cuando nuestra carga no esté perpendicular. ¿Cómo identificamos esto? Por decir, le voy a dibujar una zapata. Tenemos una zapata X, ya sea cuadrada o rectangular, y vamos a tener una carga aplicada. Si nuestra carga aplicada es perpendicular a nuestra cimentación y cae en el centro de gravedad, en nuestro centro de la zapata, no tenemos factor de inclinación. Nuestro factor de inclinación vamos a tener cuando nuestra carga sea inclinada. Así, ¿no? Tengamos este caso. Sin embargo, es al revés el sentido. A ver, cuando tengamos este caso, ¿no? Ahí, ¿no? Cuando nuestra carga esté inclinada. Entonces vamos a tener un ángulo, ¿no? Un delta. Entonces, este ángulo lo vamos a reemplazar en nuestro factor de inclinación de carga.
Entonces, el I sub C es igual a I sub Q por 1 menos el delta entre 90 grados. Todo esto al cuadrado. Ojo, modifican, cambien sus, lo que es sus calculadoras. Verifiquen bien, porque si están trabajando en radianes, si es en grados, o si es en grados, si es en radianes, ustedes saben que los resultados como que se distorsionan, ¿no? El I sub C y I sub Q, en la primera fórmula vamos a hallar para cualquier valor de phi. Para un ángulo de fricción mayor a cero, vamos a usar el I sub gamma, que es 1 menos el delta entre phi al cuadrado. Para un ángulo de fricción igual a cero, el I sub gamma es igual a cero. No se considera el valor de inclinación de carga, el factor. Algunos autores permiten el uso de I sub gamma para cualquier valor de phi, para cualquier valor de ángulo de fricción, no únicamente para valores mayores a 10 grados. En este caso, Meyerhof sí está incluyendo, ¿no? Incluso para valores de phi igual a 0. Para los anteriores, se obtiene que K sub P es igual a la tangente al cuadrado por 45 más phi medios, que viene a ser el ángulo de fricción entre dos. Vamos a ver ahora lo que es la ecuación de Hansen. Aquí tenemos lo que es la ecuación de Hansen para factores con carga inclinada. Tenemos la carga última es igual a C por N sub C, por S sub C, por D sub C, todas estas fórmulas, ¿no? Que son similares a las otras. Todas las fórmulas, ya sean Hansen, Bessick, Meyerhof o Terzaghi, son similares, si se pueden dar cuenta. Lo que cambia son los factores considerados en cada fórmula. Pero les estoy dando las fórmulas, entonces es simple, ¿no? ¿Y cuándo hacer Hansen? ¿Cuándo hacer Bessick? ¿Cuándo hacer Terzaghi? Simplemente en el ejercicio les voy a decir. Calculan todo por el método de Terzaghi. Calculan toda la fórmula de Terzaghi y la usan la fórmula. Calculen el ejercicio por el método de Hansen. También van a usar el método, las fórmulas correspondientes a la ecuación de Hansen, ¿no? Para suelos puramente cohesivos, con ángulos de fricción igual a cero, vamos a usar la ecuación de carga última, que es esta, ¿no? De la parte inferior, que es 5.14 por S sub U por 1 más el S' sub C más D' sub C, toda esa fórmula, más Q, que viene a ser la carga. Los factores de capacidad de carga, para la primera ecuación, el N sub C, N sub Q y el N sub gamma, el N sub Q y el N sub C son iguales a las ecuaciones de Meyerhof que acabamos de ver. El N sub gamma es igual a 1.5 por N sub Q menos 1 por la tangente de phi. Los factores de forma, el S, los S, S sub C, S sub Q, S sub gamma. Aquí nos dan, ¿no? ¿Cómo calcular? Los N ya vamos a tener calculados, los factores, nuestros factores de capacidad de carga, ya vamos a tener calculado. Entonces simplemente reemplazamos B y L. B es el ancho de la cimentación o el ancho de la zapata. L es la longitud de la zapata. Y phi viene a ser el ángulo de fricción. S sub C, S sub Q, S sub gamma es igual a 1 para zapatas continuas. Para phi igual a 0, o en el caso de que tengamos un coeficiente de fricción igual a 0, se da este caso en suelos puramente cohesivos, ¿no? Entonces nuestro S' sub C es igual a 0.2 por B entre L. B es el ancho de la zapata y L es la longitud de la zapata. Factores de profundidad, tenemos el D sub C, D sub Q y D sub gamma, ¿no? Entonces aquí también nos dan las fórmulas. El K, aquí tenemos, ¿no? Cómo hallar los K. K es igual a D sub F entre B, para una profundidad de desplante entre B menor a 1, y para mayor a 1 usamos la segunda, ¿no? Primero tenemos que verificar.
Si el df entre b es menor o igual a 1 o es mayor a 1. La ecuación de Hansen para el caso de cimentaciones con carga excéntrica, utilizamos los valores de B' y L'. Cuando decimos que nuestra carga es excéntrica, ¿no? Nuestra carga es excéntrica cuando no, a ver, voy a dibujar aquí una zapata, al igual que en el caso anterior. Ya, aquí tenemos, y voy a dibujar una carga. Digamos, ¿no? Aquí tenemos una carga X. Ya, que nuestra carga que esté en ese punto. En este caso decimos que nuestra cimentación tiene una carga excéntrica porque la carga no está en el centro de gravedad de nuestra zapata, ¿no? Su centro de gravedad va a ser, trazamos aquí y va a ser más o menos por aquí, ¿no? Aquí va a ser el centro de gravedad. Entonces, decimos que es excéntrica cuando no está en nuestro centro de la zapata. Si está a un costado, ahí consideramos que es una zapata excéntrica. Para los factores de profundidad, nos dice no reemplazar B por B'. En caso de que la cimentación esté inclinada o se vea afectada por una carga vertical y una carga horizontal, producto de la descomposición de la carga inclinada, en sus componentes se usan los siguientes factores. Tenemos la cimentación superficial inclinada, aquí tenemos una imagen, en la cual se basa para realizar las ecuaciones de Hansen y Bessick, ¿no? La ecuación de Hansen es similar a la de Bessick, ¿no? Y ambas también usan algunas fórmulas de medir. Son similares. Bien, aquí tenemos una cimentación que está inclinada, ¿no? Y tenemos los ángulos, ¿no? Aquí tenemos un talud, una profundidad de desplante, un ángulo beta, en esta parte de aquí es el ángulo n. Tenemos dos condiciones, ¿no? De que el ángulo beta más el ángulo n sea menor o igual a 90 grados, vamos a considerar que es inclinado, ¿no? Y si beta es menor o igual a el ángulo de fricción, tenemos que cumplir esas condiciones. Bien, entonces vamos a calcular los factores de inclinación en el caso de que nuestra carga sea inclinada, ¿no? Sea inclinada. El I sub Q, I sub gamma y I sub, aquí por decir, aquí, ¿no? Aquí tenemos los factores de inclinación. Los I son los factores de inclinación de la carga. Entonces usamos estas fórmulas para poder calcular, ¿no? Aquí tenemos el I sub Q, el I sub C, el I sub gamma. Y para un ángulo de fricción igual a 0 vamos a usar este I sub C, ¿no? La que está en la parte inferior. Ahora vamos a ver más detallado con un ejemplo. Los factores de terreno con base cercana a un talud, ¿no? Entonces vamos a usar que el G sub C es igual a 1 menos beta, que viene a ser el ángulo de inclinación, entre 147 grados. Para phi igual a 0, vamos a usar la fórmula, aquí el G' sub C. ¿Qué viene a ser phi igual a 0? Es el ángulo de fricción igual a 0. Eso nos van a decir en el dato del ejemplo. Si tenemos un ángulo de fricción de 0, ¿cuánto es el ángulo de fricción? Si es 30, 0, 25, no sé, 18. Entonces vamos a tener ese dato. Para factores, ahora tenemos que calcular los factores de base para base inclinada, ¿no? Como hemos visto en el gráfico. Entonces nuestro B sub C va a ser 1 menos el N, que es el ángulo de inclinación que hemos visto ahí, 347. El B sub B y el B sub gamma, aquí también reemplazamos y hallamos, ¿no?
Para el ángulo de fricción igual a 0, entonces el B' sub C es igual a N entre 147. N viene a ser la inclinación, ¿no? Con respecto a la cimentación, o sea, de la horizontal con respecto a la cimentación. Se recomienda que se cumpla B más N menor o igual a 90 grados, beta menor o igual al ángulo de fricción, y el I sub Q y el I sub gamma mayor o igual a 0. Donde ya saben ustedes cuál es aquí la nomenclatura de grados. H viene a ser la fuerza horizontal soportada tangencialmente por la cimentación. H menor o igual a B por la tangente de delta más E sub A por A sub F es el factor de seguridad. B viene a ser la fuerza vertical soportada perpendicularmente por la cimentación. A sub F viene a ser el área efectiva, el B' por el L'. C sub A viene a ser la adhesión a la base o la cohesión del suelo con un valor reducido. Se recomienda que su valor esté entre 0.6C, o sea, 0.6 veces el valor de la cohesión del suelo y la cohesión del suelo. Un delta viene a ser el ángulo de fricción entre el cimiento y el suelo. Usualmente el delta es igual al ángulo de fricción. Se recomienda que su valor esté entre 0.5 phi y phi. O sea, 0.5 el ángulo de fricción y el ángulo de fricción. N va a ser igual el ángulo de inclinación del talud positivo hacia arriba. Beta es el ángulo de la pendiente del terreno fuera de la base positivo hacia abajo. Esto pueden identificar en este gráfico, ¿no? Bien, para realizar los cálculos o el procedimiento de cálculo de la capacidad de carga admisible de nuestro terreno, existen unas recomendaciones. Primero nos dice que no debemos de utilizar los factores de forma, los S, en combinación con los factores de inclinación de la cimentación. Los factores de forma sí pueden utilizarse en combinación con los factores de profundidad, los de terreno y los de base. También nos dice que en el caso que no exista carga inclinada, los factores I sub I toman valor igual a 1. Lo mismo para los factores de terreno y de base. Cuando el terreno adyacente está plano y la base no se encuentra inclinada respectivamente, ¿no? También nos dice que cuando se evalúe la componente horizontal H paralela a la B, debe utilizarse el B' con el término N sub gamma en la ecuación de capacidad de carga. A ver, espera. Y si H es paralela a la longitud de la cimentación, es decir, L, utilizar L' en términos de N sub gamma, ¿no? Estas son recomendaciones, ¿no?, que nos dan para poder hallar cada una, para poder usar la ecuación de Hansen, ¿no?, y para interpretarles. Una restricción, nos dicen, es que los factores de inclinación deben de ser mayores a 0 a partir de un valor de I menor o igual a 0. Es una cimentación inestable en la que se requiere cambiar el tamaño antes de proceder. Entonces, ¿cambiar el tamaño de qué? De la zapata, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta. Para la cimentación en arcilla, con el ángulo de fricción igual a 0, evaluar usando H paralela a B y o L según corresponda. Nótese que es una constante sustractiva en la ecuación la capacidad de carga modificada para todas las cargas inclinadas. Tomar en cuenta también nos dice que cuando la base es inclinada, B y H son perpendiculares y paralelas a la base respectivamente en comparación como cuando es horizontal. Los factores de terreno son usados para reducir la capacidad de carga. Sin embargo, deben de ser usados con cautela debido a que se tienen pocos resultados experimentales disponibles. No todos estos
Todas estas son recomendaciones que les dejo para que puedan leer y analizar, ¿no? También vamos a usar o vamos a ver las ecuaciones de Basic en cuanto a capacidad de cargas. Aquí nos dicen que la carga última es igual a C por N sub C, por S sub C, por D sub C, por I sub C, por G sub C y B sub C, ¿no? Más la carga por los factores de forma, de profundidad, de inclinación, todos los diferentes tipos de factores que nosotros tengamos. Como pueden ver ustedes, la fórmula es similar, ¿no? En todos los casos. Lo que se varían son los factores considerados. Para factores de capacidad de carga, en cuanto a la ecuación de Basic, el N sub Q es igual a Meyerhof y el N sub C también, ¿no? Es igual a la ecuación que se usa en el método Meyerhof, al igual que en Hansen, ¿no? Hansen también usa la misma ecuación de Meyerhof. Y el N sub gamma es lo único que cambia, es igual a 2 por el N sub Q menos 1 por la tangente del ángulo de fricción. Los factores de forma y profundidad son iguales a los factores de forma de la ecuación de Hansen. Los factores de inclinación. Tenemos un I sub Q que va a ser igual a 1 menos H entre B más AF por el C sub A por la cotangente del ángulo de fricción elevado a la M. También tenemos en este caso factor de inclinación, el I sub Q, el I sub C, el I sub gamma, ¿no? Aquí aplicamos esta forma. Para calcular nuestro ángulo de inclinación, cuando tenemos una carga inclinada y nuestro suelo sea puramente cohesivo, o sea, con ángulo de fricción igual a 0, vamos a usar la fórmula que aquí nos indica, ¿no? Que el E' sub C, el I' sub C. Y también nos dice que vamos a usar esta fórmula para el cálculo de M. Cuando la fuerza horizontal H es paralela a B, entonces vamos a usar la fórmula de aquí. Y cuando la fuerza horizontal H es paralela a L, vamos a usar la fórmula en la parte inferior. Si se tienen dos fuerzas horizontales, se puede usar esta fórmula de aquí, ¿no? De frente. Entonces, al determinar M sub L y M sub B, no reemplazar los valores de L y B por L' y B', ¿no? Ahora vamos a ver con un ejercicio. Factores de terreno, base cercana a un talud, nos dice, con base cercana a un talud. El G sub C, que es factor de terreno, el G sub Q también, ¿no? Factores de terreno. La primera, el G sub C, se calcula igual a 1 menos beta entre 147. Nos dicen utilizar el N sub gamma igual a menos 2 por el seno de beta para un ángulo de fricción igual a 0. Y tenemos también el G sub Q, que es igual a G sub gamma igual a 1 menos tangente de beta al cuadrado. Para un ángulo de fricción igual a 0, el G' sub C es igual a beta entre 147. Para factores de base con base inclinada tenemos el B, los B sub C y el B sub Q. El B sub C, como fórmula general, tenemos aquí B sub C es igual a 1 menos N entre 147. N va a ser el ángulo de inclinación de la figura que hemos visto. El B sub Q es igual a B sub gamma igual a 1 menos la tangente del ángulo de fricción al cuadrado. Y en el caso de que nuestro ángulo de fricción sea igual a 0, vamos a usar la fórmula de la parte inferior. Para el B' sub C igual a N entre 147. Las recomendaciones para la ecuación de uso para Basic son las mismas que las han dado en Hansen. O sea, estas recomendaciones las vamos a usar la misma para el caso de Basic. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo lo vamos a desarrollar por el método de Terzaghi. Primero. A ver, aquí nos dice que tenemos una cimentación cuadrada para una columna que va a ser construido sobre un suelo arenoso con una carga total admisible de 150 kilonewtons por metro cuadrado.
Entonces, la profundidad de la cimentación será de 0,7 metros, o sea, el DF. No se vayan a confundir, el DF es 0,7. La carga estará inclinada un ángulo de 20 grados respecto a la vertical, ¿no? Si tenemos una carga inclinada, vamos a incluir los factores de inclinación de carga, vamos a ver, ¿no? Las resistencias de penetración estándar en el sub F obtenidas de exploración se dan en esta tabla, en el sub F y las profundidades. Suponga que el peso específico es de 18 kilonewtons por metro cúbico y determine el ancho de la cimentación B usando un factor de seguridad, o sea, el FS es igual a 3. Tenemos C, que es la cohesión igual a 0. ¿Por qué la cohesión es 0? Porque el suelo es arenoso. La arena no tiene cohesión. Un suelo arcilloso sí tiene cohesión, ¿no? Un limo arenoso también va a tener cohesión, pero este es un suelo netamente arenoso. El ángulo de fricción es igual a 30 grados, el peso específico es igual a 18 kilonewtons por metro cúbico. Bien, vamos a proceder, ¿no? Aquí también este es un cuadro que nos dan en el ejemplo. Sin embargo, este cuadro no lo vamos a usar porque no es necesario, ¿no? Solamente nos dicen, nos dan como datos, ¿no? Tener la profundidad, la presión efectiva de sobrecarga, a la cual va a estar expuesto el terreno, el valor de C sub n y el n sub f, que nos sirve para calcular el valor promedio de corregido del n, el cual es aproximadamente 8. Pero vamos a proceder al cálculo de nuestra capacidad de carga, que no va a estar en función de este cuadro. Entonces vamos a usar la ecuación de Tersay. Para Tersay, esta es una zapata. ¿Qué tipo de zapata? Cuadrada, ¿no? En una zapata cuadrada, nuestro ancho por el largo, o sea, el L por el B es el mismo, ¿no? Si acá tenemos un valor de 1, entonces en el otro sentido va a ser 1. Si es 2, en el otro sentido va a ser 2, ¿no? Entonces una zapata cuadrada tiene las mismas dimensiones. Nos dicen como dato que el valor de C o la cohesión es igual a 0. Entonces, al multiplicar todos estos factores, se hacen 0. Entonces, no necesitamos hallar estos factores. No es necesario, porque todo se va a hacer 0. Lo que vamos a usar o hallar son estos dos productos, ¿no? Entonces, el Q sub U va a ser igual a Q por el N sub Q, por el F sub QS, por toda esta fórmula, ¿no? Nuestro Q, ¿qué viene a ser? En este caso no nos están dando, el Q viene a ser el DF por el peso específico. El Q va a ser igual al DF por el peso específico, que nos da DF, o sea, la profundidad de desplante 0,7, ¿no? Desde el nivel de terreno hasta nuestro fondo de cimentación de 0,7, ¿no? Entonces 0,7 por el peso específico de nuestro terreno es 18 kilonewtons por metro cúbico, nos da un valor de 12,6 kilonewtons por metro cuadrado. El peso específico ya tenemos el 18 kilonewtons por metro cúbico, ¿no? Entonces aquí ya tenemos esto y tenemos el Q. Nos dice el ángulo de fricción es igual a 30 grados. Para hallar nuestros valores de N, ¿no? Los factores de N, solamente necesitamos el ángulo de fricción. Vamos a nuestra tabla aquí al inicio, ¿no? Aquí buscamos el valor, si está aquí 30 grados, sí. N sub C es 30.14, N sub Q 18.4, N sub gamma es 22.4. La tangente es 0.58. Entonces, N sub C es irrelevante pasarlo porque multiplicado por C, que es 0, va a ser 0, ¿no? Entonces solamente hagamos
Pasamos estos dos, ¿no? 18.4 y 22.4. Entonces vamos aquí a nuestro ejemplo. Bien, 18.4 y 22.4, ¿no? El n sub q y el n sub gamma. Bien, una vez que tenemos esto, tenemos que hallar los factores de forma, de profundidad y de inclinación, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una carga inclinada. Si no tendríamos carga inclinada, el factor de inclinación de carga es igual a 1. Vamos a ver cómo calculamos estos factores con esto. Con este de aquí. Con los factores de forma que les he dado también, ¿no? Aquí tenemos factores de forma. El F sub CS no vamos a calcular. Para factor de profundidad, no vamos a calcular el F sub CD, ¿no? Vamos a suponer que el DF entre B es menor o igual a 1. Sin embargo, vamos a hallar el valor de B al terminar la solución de esto. Si vemos que nuestro DF entre B es menor o igual a 1, entonces está bien, ¿no? Si no, tendríamos que volver a hacer el procedimiento para el DF entre B mayor a 1. El factor de inclinación también, ¿no? Aquí ya tenemos, nos da la fórmula, ¿no? En caso de los tres, factor de forma, factor de profundidad y factor de inclinación. Nos da las fórmulas y pasamos a nuestro ejercicio. Entonces, el F sub QS igual a 1 más B entre L por la tangente del ángulo de fricción. Entonces, reemplazamos. B entre L, aquí es igual. En un área cuadrada, B, que sea 1, L 1, 1 entre 1 es 1. Si es 2, B, por el L que sea 2, el B va a ser 2 también en un área cuadrada, ¿no? Entonces, B entre L va a ser igual a 1, por ser una zapata cuadrada. Por la tangente de phi es 0.58, más 1, que es este de aquí, de la fórmula, va a ser igual a 1.577, que igual a 1.58, que es el F sub QS. El F sub gamma S es igual a 1 menos 0.4 por B entre L. B entre L es igual a 1, ¿no? Igual. Entonces 1 menos 0.4 nos da un valor de 0.6. El F sub QD va a ser igual a 1 más 2 veces la tangente de todo esto, ¿no? Estamos suponiendo que el DF entre el B sea menor o igual a 1, ¿no? En este caso, que el DF entre B sea menor o igual a 1. Estamos asumiendo la condición A, porque no tenemos el valor de B, ¿no? Bien, entonces reemplazamos todo, la tangente de phi, tenemos el 0.58 por 1 menos seno de 30 grados, entonces está al cuadrado. Entonces aquí reemplazamos 1 más 0.289 por 0.7, que es el DF es 0.7, como les dije, ¿no? DF es la profundidad del planta, que es de la superficie del terreno hasta nuestro fondo de nuestra zapata. Entonces tenemos que dejar la fórmula en función de B porque no conocemos el valor de B. 1 más 0.202 entre B, ¿no? Y eso nos da. El F sub gamma D, según la fórmula, nos dice que es igual a 1, ¿no? En cualquiera de los casos, ya sea menor, B entre L menor o igual a 1 o sea B entre L mayor a 1. El F sub QI va a ser igual a 1 menos beta entre 90 grados, todo esto al cuadrado. Beta viene a ser el ángulo de inclinación con respecto a la vertical. Nuestro ángulo de inclinación de la carga es 20 grados, ¿no? Entonces reemplazamos. 1 menos 20 entre 90 al cuadrado va a ser igual a 0.605. El F sub gamma I va a ser igual a 1 menos beta entre phi al cuadrado. Esto va a ser igual a 1 menos 20, phi, que es el ángulo de fricción, es 30, al cuadrado nos da un valor de 0.11. Entonces, teniendo todos estos valores, reemplazamos en nuestra formulita. Aquí, ¿no? En el valor del Q sub U.
va a ser igual a Q por el N sub Q, por el F sub QS, por el F sub QD, por el F sub QI, reemplazamos, ¿no? F sub QS ya tenemos, el N sub Q, el N sub gamma también tenemos, el F sub gamma S también, el F sub QD también está en función de B, el F sub gamma D es 1, y el F sub QI es igual a 0.605. Entonces ya tenemos estos valores, y el F sub gamma I que es 0.11. Entonces reemplazamos solamente. Reemplazamos en esta fórmula. Reemplazamos y nuestro valor del Q sub U va a ser en función de B, ¿no? Nos va a salir en función de B. Realizando toda la operación nos va a salir en función de B. Nos lo dejamos así, en función de B. Entonces, la capacidad admisible sabemos que es igual a la carga última entre el factor de seguridad. En este caso, nuestro factor de seguridad, nos dan como dato, es igual a 3, nos dice, ¿no? Usa un factor de seguridad igual a 3. Entonces aquí, factor de seguridad 3, el Q sub U, tenemos aquí, reemplazamos, 212.2 entre 3 nos da 73.73. 48.68 entre 3, aquí nos da, más 13.3 entre 3 también nos da aquí. Entonces ya reemplazamos aquí. Sabemos por las fórmulas que Q va a ser igual a la carga admisible total, o sea, la carga aplicada a nuestro terreno. Va a ser igual a la capacidad admisible del terreno por B al cuadrado. Reemplazamos, ¿no? Para poder despejar y para hallar B. Capacidad admisible, ¿no? Para igualar a esta ecuación, tenemos que despejar la capacidad admisible va a ser igual a Q entre B al cuadrado. Q, en este caso, es 150, como ustedes pueden ver aquí. 150. Entonces, entre B al cuadrado. Igualando, esta de aquí, que es 73.73 más 14.89 entre B más 4.43B, igual a 150 entre B al cuadrado, despejando, el valor de B nos da un valor de 1.3 metros, ¿no? Y ya tenemos, entonces sería nuestra zapata de 1.3 por 1.3. Una zapata cuadrada. Entonces, ¿alguna consulta con respecto a este ejercicio? ¿Han comprendido? Ingeniero, una consulta sobre lo que está ahí es B sobre L. ¿Cómo sale eso? No lo entendí muy bien. Mira, B sobre L, tú tienes una zapata cuadrada. En un cuadrado, tu ancho y tu largo no tienen las mismas dimensiones. Si en este lado, digamos, tienes una zapata, si en este lado, a ver, si en este lado, que va a ser L es la longitud de la zapata y B es el ancho de la zapata. Si tienes una zapata cuadrada, tu longitud que sea 5. Si tu zapata es cuadrada, tu ancho no va a ser 5, sí va a ser 5. Entonces, cualquier valor que tengas en tu zapata cuadrada, siempre y cuando sea cuadrada, B y L van a ser iguales, ¿no? Si acá te sale 1, acá también es 1. Si acá es 2, aquí también es 2, ¿no? Entonces, cualquier valor que te salga un B de 5, un L de 5, 5 entre 5 es 1, ¿no? Es por eso que B entre L es 1. Por eso es que estoy tomando un valor de 1, porque es una zapata cuadrada. Si no sería una zapata cuadrada, ahí sí, pues, ¿no? Tendríamos que quizás tener una metodología para hallar el valor de B en función, el valor de L en función de B, ¿no? ¿Entendido?
¿Han comprendido? Por lo general, por ejemplo, si ustedes tienen una columna de 30 por 30, ¿no? Digamos, una columna de 30 por 30, y que esté en una vivienda, digamos, que tengamos aquí una vivienda, ya, que sea ahí nuestra área de terreno, que sea de esta forma rectangular, y que tengamos, digamos, una zapata aquí, ya, aquí una zapata, o una columna de 30 por 30. Nuestra zapata que vamos a diseñar va a ser en este caso una zapata cuadrada, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra columna no es irregular y también nuestro terreno nos permite hacer una zapata cuadrada. Si es que nosotros tenemos esta columna de 30 por 30 y este lado, ahí sí tendríamos que considerar quizás hacer una zapata excéntrica, hacer va a ser una zapata excéntrica, ¿no? Y nuestra zapata quizás sea cuadrada, ¿no? Tendríamos que hacer el cálculo, eso van a hacer en el curso de concreto armado. No lo vamos a ver el cálculo de la zapata en sí, ¿no? Lo que acá nosotros vamos a ver es la capacidad portante del terreno. Y acá tenemos una zapata cuadrada. Cuando ustedes tengan una forma cuadrada, el largo por el ancho siempre es el mismo, ¿no? Siempre tienen los mismos valores. Si tienen una zapata rectangular, ahí sí, pues, ¿no? Variarían. Quizás el largo sea 5 y el ancho sea 2.5 y varía, ¿no? Entonces, eso tendrían que tener en cuenta. Bien, vamos a pasar a otro ejemplo, que es un poco más largo. Nos dicen, determine la capacidad de carga por medio de las ecuaciones de Meyerhof, Hansen y Bessick. Tenemos que el suelo es un suelo limo-arcilloso color café. Nos dicen que tenemos un ángulo de fricción interna de 25.21. Una cohesión, un C sub 1, es igual a 1.4 toneladas por metro cuadrado. Un peso específico natural del terreno es igual a 1.54 toneladas por metro cúbico. Nos dan un B, o sea, un ancho de nuestra zapata de 1.6, una de la pata de 1.6 también. La profundidad del desplante es 1.5. ¿A qué se refiere la profundidad de desplante? Como ya les había dicho, es la profundidad que tengamos de nuestro nivel de terreno hacia el fondo de la zapata, es el DF. Y nos dicen que tenemos un factor de seguridad de 3. ¿No? Entonces, vamos a hacer los cálculos. Previamente, para usar las fórmulas de Meyerhof, Hansen y Bessick, para aplicar estas fórmulas tenemos que hacer la corrección del ángulo de fricción interno. En cambio, para Terzaghi no es necesario. El ente, en este caso es 1, digo porque nuestro B de nuestra zapata es 1.6 y nuestra longitud es 1.6 y B es 1.6. Entonces, 1.6 entre 1.6 es 1. De la fórmula, nos dice que nuestro L entre B tiene que ser menor a 2. Nuestro ángulo de fricción tiene que ser menor a 34, ¿no? Para poder usar el ángulo de fricción que nos dan como dato. Entonces L entre B es igual a 1, que es menor a 2, entonces, ¿no? El segundo ángulo de fricción 4 grados. Nuestro ángulo de fricción nos da 1.1 menor a 34 grados.
Entonces, las dos cones. Entonces, podemos usar la fricción dado como dato, que es 20.21. Vamos primero por la ecuación de Meyerhof. Meyerhof nos dice que nuestra carga última es igual a C por N sub C, por S sub C, por D sub C, más Q por N sub Q, por S sub Q, por D sub Q, más 0.5 P específico por el ancho de la sap, sub gamma, por S sub gamma, por D sub. Primero vamos a, ¿no? La capacidad viene N sub C y N sub gamma. En nuestra forma, N sub es igual a la tangente del ángulo de fricción por la tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción interna entre 2. Es igual a E elevado a la pi por la tangente de 25.21, que viene a ser el ángulo de fricción interna, por la tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción es 25.21 entre 2. Operando todo, nos sale que nuestro N sub Q es igual a 10.901. Pasamos a hallar el N sub C. El N sub C por fórmula es igual a N sub Q menos 1 por la cotangente de phi. Este va a ser el N sub Q es igual a 10.91 que ya hemos hallado, menos 1 por la cotangente de phi, que viene a ser el ángulo de fricción interna, que es 25.21. Operando todo nos dice que el N sub C es igual a 21.031. El N sub gamma es igual a N sub Q menos 1 por la tangente de 1.4 phi. N sub Q tenemos, phi viene a ser el ángulo de fricción interna, es 25.21. Reemplazando y operando nos da un valor de N sub gamma de 7.009. A ver. Una vez obtenidos los factores de capacidad de carga, que procedemos a obtener los factores de capacidad de forma, los S. Para factores de capacidad de forma está en función del K sub P, ¿no? El S sub C va a ser igual a 1 más 0.2 por el K sub P por B entre L. Y el S sub Q, que es igual a S sub gamma, es igual a 1 más 0.1 por K sub P por B entre L. Todos estos son las fórmulas que ya tenemos, ¿no? Entonces solamente reemplazar datos, como les digo. Para reemplazar aquí, ¿qué nos falta? Nos falta el K sub P. K sub P es igual a la tangente al cuadrado de 45 más phi medios. Phi viene a ser el ángulo de fricción interna, que es 25.21 entre 2, ¿no? Operando nos da un valor de K sub P de 2.484. Reemplazamos en S sub C y en S sub Q. S sub C nos da un valor de 1.497 y el S sub Q un valor de 1.248. Una vez que tengamos los factores de capacidad de forma y los factores de capacidad de carga, nos falta hallar los factores de profundidad, que viene a ser los D. ¿Por qué no usamos la otra fórmula de inclinación de carga? Aquí no nos indica, este gráfico que ustedes ven aquí, yo lo hice en base a estos datos. No nos están dando un gráfico, ¿no? No nos dicen que tenemos una carga de tanto, una carga aplicada tanto, ¿no? Entonces, si no tenemos la carga, vamos a suponer que esta zapata solamente va a tener la carga del peso de nuestro suelo, que va a estar por encima de la zapata, ¿no? Entre la zapata y el nivel de terreno. ¿Por qué? Ustedes cuando hacen una zapata, van a hacer una columna, a ver, les voy a dibujar. Digamos, esta es nuestra columna.
Y aquí tenemos nuestra zapata, ¿no? Eh, ya, aquí tenemos nuestra zapata. Si no nos dan nuestra carga, y esta línea de aquí es nuestro nivel de terreno normal, nuestro nivel de terreno normal, entonces nosotros vamos a asumir que no va a tener ninguna carga esa zapata, ¿no? Es algo inusual, pero como ejemplo, ¿no? Estaría bien. Vamos a asumir que la zapata lo único que va a soportar es la carga debido al peso del terreno que está desde nuestra zapata hasta nuestro nivel de terreno normal. Pero nosotros cuando construimos una zapata, ¿qué hacemos? Excavamos, ¿no? Hacemos un cuadrado, un rectángulo, hasta llegar a nuestro fondo de zapata. Una vez llegado, ahí vaciamos la zapata, ponemos los aceros, vaciamos según el ancho de la zapata, digamos que tenga un ancho de 60 centímetros y que nos sobre un ancho de 2 metros, ¿no? Entonces, nuestra carga que va a soportar la zapata va a ser solamente el peso del suelo de estos 2 metros que está por encima de la zapata. Nada más. Y no nos dice tampoco que tenemos una carga inclinada, entonces no vamos a asumir que tenemos una carga inclinada, ¿no? Bien. Entonces, los factores de profundidad, el D sub C, el D sub Q y el D sub gamma. El D sub C, por fórmula, es igual a 1 más 0.2 por la raíz cuadrada de K sub P. Este K sub P ya lo hemos hallado para hallar el factor de forma, que es 2.484. Solamente reemplazamos el D sub F, que es la profundidad de desplante, nos dice aquí que es 1.5. Este DF es desde aquí, desde la base de la zapata hacia el nivel de terreno. Entonces, reemplazamos, ¿no? 1 más 0.2 por la raíz cuadrada de 2.484 por 1.5, que es el DF entre el ancho de la zapata, que es 1.6 por 1.6. En este caso, el B es 1.6 igual a 1.2996. Igual al D sub Q es igual al D sub gamma. Es igual a 1 más 0.1 por la raíz cuadrada de K sub P, que es 2.484, por el D sub F, que es 1.5, entre B, que es 1.6. B viene a ser el ancho de la zapata. Nos da un valor de 1.148. ¿Y qué hacemos? Una vez que tenemos todo, reemplazamos nada más, ¿no? Para poder hallar nuestra carga última. Entonces aquí, carga última, aquí lo que se ha hecho es se ha dividido en estos tres productos y se ha sumado el valor de cada uno de ellos, ¿no? Entonces C por N sub C por S sub C por D sub C, el C es 1.4, o sea, la cohesión del suelo, nos dan como datos 1.4 toneladas por metro cuadrado. Por S sub C, por el D sub C, ¿no? Por el N sub C. Entonces nos da un valor de 57.123. Aquí el Q, como no nos da una carga, entonces, ¿qué es lo que vamos a asumir? Como no nos da una carga, vamos a hallar el peso de nuestro estrato, ¿no? Que va a ser el peso específico del terreno por la profundidad de desplante, ¿no? Es igual a 1.54 por 1.5. Por el N sub Q, por el S sub Q, por el D sub Q. Es igual a 36.077. Y el tercer producto es 0.5, peso específico es 1.54, el B es 1.6, N sub gamma es 7.009, el S sub gamma es 1.248 y el D sub gamma es 1.148. Todos estos factores ya los hemos hallado. Nos da un valor de 12.372. Entonces nuestra carga última es igual a este producto, que es 57.123, más este producto es 36.077, más el tercero es 12.372. Nos da un valor de 105.572 toneladas por metro cuadrado. Entonces vamos a hallar nuestra carga admisible, que es lo que nos piden, ¿no? Nuestra capacidad de carga admisible es igual
la carga última entre el factor de seguridad, el F sub S, el FS. El Q sub U es 105.572. El FS nos dan como dato, que es el factor de seguridad de 3, ¿no? Entonces reemplazamos normalmente y la capacidad admisible es igual a 35.19 toneladas por metro cuadrado. Este es según Meyerhof, ¿no? Les recomiendo que hagan un Excel, ¿no? Para que se faciliten al momento de realizar las operaciones y aplicar los factores, ¿no? Cosa que ya solamente pongan los valores de la carga, los valores del D sub F, los anchos de la zapata, ¿no? Qué sé yo, y ya les arrojen los resultados, ¿no? Para Terzaghi nos sale un valor de 28.93, igual usando la ecuación de Terzaghi, la ecuación de Meyerhof, nos sale 35.19 por Hansen y Basic tienen ecuación, algunos valores en este caso, de factores similares o iguales. Entonces, son cercanos los valores que nos dan entre estos dos, ¿no? 38.15 y 39.19. Como ustedes pueden ver, existe una variación entre los resultados de los 4 metros, entre 28.93 y 39.19, ¿no? Más o menos, poco más de 10 toneladas por metro cuadrado. Sin embargo, como ya les había dicho, en lo que son estudios de suelos, usan la fórmula de Terzaghi por ser un poco más simple, ¿no?, que las otras. Terzaghi es un método un poco más corto y no requiere de tantos factores como los otros, quizás, ¿no? Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta, chicos? Por si acaso, la próxima semana, les vuelvo a repetir, la próxima semana, el día sábado de la próxima semana, que viene a ser 25, van a dar su tercera tarea académica. Va a venir las clases de lo que hagamos hasta el día de mañana. ¿Mm? Todo es sencillo, ya. Todos son fórmulas. Sí, mañana lo acabamos todo. Capacidad de carga. Todo es aplicación de fórmulas, nada más, como les digo, chicos. No es algo tan complicado, ¿no? A ver, voy a llamar lista de asistencia.